Muy buenos días. Hoy, en el día 253, leeremos los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Daniel. Comencemos. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y acudieron a su mente varias visiones. Esto sucedió mientras estaba acostado, pero más tarde escribió lo que soñó para contar lo que más le impresionó. Y dijo, una noche yo, Daniel, tuve una visión en la que veía que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Del mar vi salir cuatro bestias enormes, diferentes la una de la otra. La primera parecía un león, pero tenía alas de águila. Yo la estuve mirando hasta que arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la hicieron pararse sobre sus patas como los seres humanos. Entonces se le dio un corazón humano. También vi una segunda bestia, parecida a un oso. Se apoyaba más en un lado que en el otro y tenía tres costillas entre los dientes. Oí que se le dijo, levántate, devora mucha carne. Después de esto, vi una tercera bestia. Parecía un leopardo, pero en la espalda tenía cuatro alas de ave y también cuatro cabezas. A esta bestia se le dio poder para reinar. Y esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las sobras. Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más pequeño y que delante de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de este cuerno parecían los de un ser humano y que hablaba con aires de grandeza. Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era semejante a lana limpia. Su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A mí me llamaba la atención los estruendos e insolentes voz del cuerno y me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado también su dominio, aunque se les prolongó la vida durante cierto tiempo. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él, y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, me quedé sumamente perturbado de espíritu y estas visiones que tuve me dejaron atónito. Me acerqué entonces a uno de los que allí estaban y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y aquel habló conmigo y me hizo saber lo que todo esto significaba. Las cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y lo poseerán hasta la eternidad y para siempre. Tuve entonces el deseo de conocer la verdad acerca de la cuarta bestia, la cual era tan diferente de las otras, tan espantosa y con colmillos de hierro y garras de bronce, que todo lo devoraba y desmenuzaba y que con sus patas pisoteaba las obras. Quise también saber acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido
y delante del cual habían caído 3 de ellos. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca muy insolente y se veía más grande que los otros cuernos. Y vi entonces que este cuerno luchaba contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano entrado en años y dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y llegado el momento, los santos recibieron el reino. Y aquel me dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los otros reinos, pues devorará, trillará y despedazará toda la tierra. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino surgirán 10 reyes, y que después de ellos surgirá otro rey diferente de los primeros, que derribará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, pero cuando el juez ocupe el trono, se le quitará el dominio y será destruido y arruinado hasta el fin. Entonces se dará al pueblo de los santos, del Altísimo, el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo, y su reino será un reino eterno, y todos los poderes le servirán y lo obedecerán. Dicho esto, aquel no dijo más, pero yo, Daniel, me quedé muy perturbado en mis pensamientos y mi rostro se demudó, pero todo esto lo guardé en mi corazón. Ahora leeremos el capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, además de la que antes había tenido. En esa visión vi que estaba yo en las márgenes del río Ulai, en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Al levantarme la vista, allí junto al río, vi un carnero. Tenía 2 cuernos muy largos, aunque uno de ellos era más largo que el otro y le había crecido después. Vi también que el carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte y el sur, y que ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello. Mientras yo trataba de entender esto, por el lado poniente apareció un macho cabrío que, sin siquiera tocar el suelo, se dispuso a atacar toda la tierra. Tenía entre los ojos un cuerno muy prominente. Cuando llegó a donde estaba el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, se lanzó contra él con todas sus fuerzas. Yo vi cuando llegó hasta el carnero y lo atacó, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Así que lo derribó y lo pisoteó, y no hubo nadie que lo librara de su poder. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo, y en su lugar salieron otros 4 cuernos de gran tamaño que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó a parte de ese ejército y de las estrellas. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos, y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Por causa del pecado del pueblo, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y en todo prosperó. Entonces oí que uno de los santos hablaba, y que otro de los santos le preguntaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y el pecado desolador de permitir que el santuario y el ejército sean pisoteados? Y aquel dijo: hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas. Después de eso, el santuario será purificado. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de entenderla, apareció ante mí alguien con apariencia humana. Entonces, desde las márgenes del río Ulai, oí la voz de un hombre que gritaba: Gabriel, explícales a este la visión. Gabriel se acercó a mí,
lo cual me llenó de temor, así que incliné mi rostro, pero Gabriel me dijo: debes entender, hijo de hombre, que la visión se refiere a los últimos tiempos. Mientras Gabriel me hablaba, yo me quedé dormido y boca abajo, pero Gabriel me tocó y me hizo ponerme de pie. Entonces dijo: presta atención que voy a enseñarte lo que sucederá cuando cese la ira de Dios. Esto es para el tiempo del fin. Tuviste un carnero con dos cuernos. Esos dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. El cuerno que fue quebrado y los cuatro cuernos que salieron en su lugar significan de esa nación que de esa nación surgirán cuatro reinos, aunque no tan fuertes como ella. Cuando estos reinos lleguen a su fin y los pecadores lleguen al colmo de su maldad, se levantará un rey despótico o intrigante. Llegará a tener mucho poder, pero no por méritos propios, y causará grandes daños, pues actuará de manera arbitraria. Será tal su éxito que destruirá pueblos poderosos y a pueblos de los santos, y al pueblo de los santos. Sus hechos llevarán la marca de la astucia y del engaño. Se llenará de soberbia y enteramente destruirá muchos pueblos y desafiará al príncipe de los príncipes, pero será derrotado y no por la intervención humana. La visión que tuviste de las tardes y mañanas es verdadera, pero tú debes mantenerla en secreto porque aún falta mucho tiempo. Yo, Daniel, me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido, volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no lo entendía. Ahora leeremos el capítulo 9. Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda en oración y ruego, y me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y de ceniza, y esta fue mi oración al Señor mi Dios, esta fue mi confesión. Señor, Dios grande, digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. No obedecimos a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra la vergüenza, vergüenza que hoy llevan todos en Judá. Todos los habitantes de Jerusalén, todo israelita, cercano y lejano, todos los que por rebelarse contra ti viven ahora en los países a donde los echaste. Señor, nuestra es la vergüenza y de nuestros padres, príncipes y reyes, porque todos hemos pecado contra ti. Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso que sabe perdonar, a pesar de que nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido tu voz. No hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro, nos propusiste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, se apartó de ti para no obedecerte. Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés, tu siervo, porque contra ti hemos pecado. Y tú has cumplido tus advertencias contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaron y trajeron tan grande mal sobre nosotros. Nunca antes se hizo bajo el cielo lo que se ha hecho contra Jerusalén. Todo este mal nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés. No hemos implorado tu favor, Señor y Dios nuestro. No nos apartamos de la maldad ni entendimos tu verdad. Por eso tú, Señor, observaste nuestra maldad y la hiciste volverse contra nosotros. Porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces
y nosotros no obedecimos tu voz. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo y te ganaste el renombre que hoy tienes. Hemos pecado, hemos actuado con impiedad, pero actúa, Señor, conforme a tu justicia y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Apártalos de tu ciudad y de tu santo nombre por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos. Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo, oye sus ruegos, Señor, y por tu amor, haz resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario. Inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestras justicias, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Señor, Señor, óyenos y perdónanos. Préstanos atención, Señor, y actúa. Por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes. Que tu nombre se invoque sobre tu ciudad y tu pueblo. Todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte y orando sin cesar. Cuando la hora del sacrificio de la tarde vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar y yo he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho, así que entiende la orden y la visión. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto, y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 7, el Señor nos invita a pensar hacia dónde está nuestra mirada, porque acá en este capítulo vemos una visión que Dios le muestra a Daniel. Daniel tiene la oportunidad de observar unas imágenes de unas bestias. Habla de 4 bestias: un león con alas de águila, un oso con 3 costillas, un leopardo con 4 cabezas y alas, una bestia terrible y espantosa. Y esto hace alusión a 4 gobiernos. En el caso del león con alas de águila, al gobierno de Babilonia, que lo vemos en el versículo 4. En el caso del oso con 3 costillas, habla que el oso estaba inclinado, y eso hace referencia a los gobiernos de Media y de Persia. Y habla la inclinación era porque los persas fueron de alguna manera más prominentes que los medos. Eso lo vemos en el versículo 5. Habla de un leopardo con 4 cabezas y alas, y habla de eso refiriéndose al imperio griego, los cuales
habla de alas porque surgieron de una manera muy grande. Alejandro el Magno se destacó allí y en 10 años casi que estableció un imperio grandísimo, pero después de su muerte se levantaron cuatro eh, personas, cuatro cabezas que quisieron gobernar en este imperio. O sea, se dividió. Eh, Habla de una bestia terrible y espantosa y se refiere al imperio romano, y habla de 10 cuernos porque se refiere a 10 naciones de Europa. Eso lo vemos en el versículo 7. Cuando hablo de hacia dónde está tu mirada, nos está hablando de estos gobiernos que son gobiernos humanos. Todos ellos se caracterizan por bestias, por seres terribles y espantosos, con apariencias no muy agradables. Pero luego nos muestra un gobierno maravilloso, un gobierno donde hay un anciano de días que gobierna, un anciano de días que tiene una característica especial, es que ya no, allí no hay espanto, sino que es altísimo, que es grande. Su gobierno es el gobierno de Dios. Cuando yo miro los gobiernos de la tierra, encuentro corrupción, encuentro caos, encuentro dificultades, pero cuando miro a Dios, encuentro que Él permanece para siempre, hallo en Él misericordia, hallo en Él gracia y verdad. Y dice que los libros fueron abiertos en el versículo 10. Allí hablan también del libro de la vida y es una pregunta que debemos hacernos si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero también nos hace referencia en el versículo 13 a la venida de Cristo que acabará con esos imperios y esos gobiernos que han querido venir a destruir, a traer mal, pero sobre todo a dañar a los cristianos. Nos invita el Señor a buscar la dirección de Dios y a guardarla en el corazón, como lo vemos en el versículo 16 y 28. Daniel se preocupa al ver estas visiones y acude al Señor y Él le da su dirección. Y también nos muestra el Señor que recibiremos el reino de Él para siempre, como lo vemos en el versículo 18. En el capítulo 8, Dios se revela a un corazón hambriento porque Daniel tiene otra revelación de parte de Dios, pero él procura entenderla y esa sed y ese deseo de Daniel por entenderla hace que Dios quiera revelársela. Dios se revela a Daniel en el versículo 1 al 14 a través de otra visión. Y ante esa visión Daniel queda atónito, queda perplejo, queda exhausto porque no logra comprenderla y Daniel medita y se interesa por conocer más, como lo vemos en el versículo 15. Ante ese deseo de Daniel por conocer más, Dios le revela a Daniel los acontecimientos para el tiempo del fin, como lo vemos en el versículo 17. Y nuevamente le muestra, ya no como en la visión anterior que le mostró un oso inclinado, sino que le hace entender que esos dos cuernos eran los gobiernos de Persia y de Media, un cuerno más grande que el otro, porque como dijimos en la visión del oso, el gobierno de Persia era superior al de Media. El macho cabrío hace referencia al gobierno de Grecia, a los griegos. Y de Grecia se levantarían cuatro reinos. Es lindo como en el versículo 27 de este capítulo 8 de Daniel podemos ver cómo la palabra de Dios quebranta a Daniel, cómo la palabra de Dios lo lleva a humillarse, a entender que necesita de la gracia y el favor de Dios. Y dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Qué lindo es como él se esmera en querer conocer lo que Dios tenía y quería para él. La palabra de Dios nos quebranta y tiene que hacerlo. Tiene que pasar algo en nuestro corazón cuando escuchamos su palabra. Y en el capítulo 9 aprendemos cómo orar efectivamente.
Nosotros necesitamos mirar atentamente a la palabra de Dios, como está en el versículo 2 que dice, en el año primero de su reinado yo Darío miré, en el año primero de su reinado yo Darío miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y qué tremendo en, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de años que habló el profeta Jeremías. Daniel estaba leyendo la escritura, la profecía del rey Jeremías. Daniel estaba atento a la palabra de Dios. Y después de Daniel leer, dice la Biblia que él volvió su rostro al Señor. Nosotros necesitamos volvernos a Dios y buscarle en oración. Dice que lo buscó en oración, en ayuno, en ruego, en humillación. Versículo 3. Y volví mi rostro al Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Dios quiere que usted y yo nos humillemos ante su presencia. Y otra cosa que hizo Daniel en esta oración es que él reconoció el pecado de él y el del pueblo. Esa es una manera de orar efectivamente. Versículos 5 al 6. Él dice, y versículos 5 al 6, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Y empieza a declararle al Señor todo lo que se han apartado de él. Dios se revela a Daniel y él pudo reconocer también en esta oración la grandeza del Señor versus la iniquidad humana. Él le dice al Señor en el versículo 7, tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y empieza a decirle al Señor, usted es grande, usted es maravilloso, pero nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos apartado, nosotros te hemos dejado. Dios se revela ante quienes le buscan. En el versículo 20 al 27, Dios le muestra a Daniel que era muy amado, que le había escuchado, pero ¿sabe qué hace el Señor? Aún estaba hablando y orando y confesando su pecado y el pecado de Israel, y él derramaba el ruego delante de Dios. Y ahí, en ese momento, Dios le hace entender. Dios le habla al corazón y Dios se revela a él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Tus muchas ocupaciones te impiden dedicar tiempo a Dios para buscarlo en oración y ruego? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.